que bueno, aquí estamos ya con la entrevista a Curtis White. Antes de empezar, os voy a pedir, por favor, que seleccionéis en interpretación, seleccionéis el audio en español si queréis acceder a la interpretación simultánea de inglés a español. Esto lo podéis hacer en la parte inferior de la pantalla donde dice interpretación. Bueno, si ya todo el mundo está listo, vamos a empezar. Bienvenido, Curtis White. Es un placer tenerte aquí con nosotros, online, desde Estados Unidos. Y a mí me gustaría, gracias por estar aquí, thank you and welcome online. A mí me gustaría comenzar presentando muy brevemente a Curtis White. Um, bueno, dice Slavoj Žižek, el gran filósofo, uno de los grandes filósofos contemporáneos y más conocidos, que Curtis White es un provocador necesario en tiempos de conformismo intelectual. Y dice que sus ideas son un recordatorio feroz de que el pensamiento crítico es una forma de resistencia. También Paul Auster, que fue un gran amigo de Curtis White, que murió recientemente, Auster, autor de la trilogía de Nueva York, entre otros muchos títulos, dice que leer a Curtis White es como asistir a un acto de magia intelectual. Te asombra, te desconcierta y al final transforma tu forma de ver el mundo. Y dice el magazine Elle, la revista Elle, White escribe con una combinación única de humor, erudición y audacia que hace que cada página sea un deleite y un desafío. También decía él que Curtis White es uno de los críticos más malvados y más terribles, más críticos de entre los críticos de nuestro tiempo. Y es verdad, todos sus libros son un palo a la cultura americana, son una crítica muy feroz, porque realmente hay muchas cosas en su país que no le gustan, a mí tampoco. Tampoco, también hay muchas cosas que no me gustan del mío. Y es alguien que ha sido no solo aclamado por la crítica, sino un rebelde intelectual que ha conseguido desestabilizar muchas certezas de los lectores y que constantemente nos invita a reimaginar la realidad. Bueno, otro mundo es posible y la obra de Curtis White lo reafirma atravesando disciplinas, combinando filosofía, literatura, análisis cultural y todo esto con la intención de cuestionar el estado actual de nuestra sociedad. En un mundo donde el discurso dominante celebra la eficiencia tecnológica, el consumismo desenfrenado, la lógica implacable del mercado, bueno, pues Curtis White se alza como un defensor feroz de la imaginación, del arte, de las posibilidades radicales de la espiritualidad, entendida como una contracultura, y lo ha hecho desde hace muchos años. Y es alguien además muy próximo al budismo, aunque no se declara budista. Bueno, tenemos con nosotros a Curtis y ahora sí, es un placer, Curtis. Vamos a empezar. Simplemente voy a pedirte que nos saludes, Curtis, y después pasaremos a la lectura de un fragmento inicial del libro, de Trascendente, que aquí está. Curtis White, Trascendente. Este es el libro que ha quedado realmente, me está mal decirlo porque soy el editor, pero una edición muy bonita. Nuria, por cierto, está en la traducción simultánea, o sea que Nuria, no sé si me escuchas, pero muchísimas gracias por estar ahí y acompañarnos. Nuria Mestre, una excelente traductora, por cierto. Bueno, vamos allá con la lectura, Nuria. Hola, hola. Nuria, no sé si tú me oyes, yo Os no te hablo oigo. ahora Ahora en sí. español. Voy a hacer la lectura en español de dos páginas que ha elegido Curtis White ofrecer. ¿Mm? Es una cita de James Joyce que dice: no serviré a aquello en lo que ya no creo, se llame mi hogar, mi patria o mi iglesia. Y entonces sigue Curtis White diciendo: a pesar de la casi completa extinción de las artes liberales en la academia, me sigo considerando un ciudadano de la República de las Letras, porque cuando era un estudiante que rechazaba todas las soluciones que me ofrecían el Estado-nación, el capitalismo y la familia, encontré en el estudio de la literatura un hogar con un cálido fuego. En este hogar
Sentí que había sido devuelto a lo que el filósofo idealista alemán Friedrich Schiller llamaba un poder original o naturaleza, algo similar a lo que los budistas llaman mente búdica. Fue en este hogar donde me sentí por primera vez liberado de los objetivos y deseos que definían el mundo que me rodeaba. Las humanidades todavía conservan para mí su aura de bienvenida y benevolencia. Después de todo, nunca afirmaron saberlo todo. Desde el Renacimiento en adelante siempre han buscado el descubrimiento y nunca la certeza. Más importante aún, como declara la frase de James Joyce citada más arriba, el arte ha alimentado una visión esencialmente hostil, dirigida contra los clichés que gobiernan cualquier momento dado. Los grandes maestros de la pintura al óleo fueron subversivos, porque lo que retrataban era más real que lo que sus tradiciones habían permitido hasta ese punto. Más real en muchos sentidos. Abstracciones de Cézanne y luego de Kandinsky incluidas. No se oye. A ver, parece que se había silenciado. Vamos a ver ahora. Ok. ¿Me estabais oyendo hasta ahora, sí? Hasta ahora ha sido solamente 2 segundos, creo. Ahora sí, puedes continuar. ¿Pero habéis escuchado hasta ahora toda la página? Sí, 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 Ah, ok. sí. Hemos escuchado todo hasta ahora. Ok, fueron subversivos porque se aventuraban cada vez más en lo estilístico, ofreciendo un claro modelo de libertad a su público, algo con lo que ninguna estructura de poder se siente cómoda. En palabras del crítico de arte John Berger, siempre que un pintor cae en la cuenta de que el limitado papel de la pintura, como celebración de la propiedad material y el estatus que lo acompaña, le dejan insatisfecho, acaba forcejeando con el mismo lenguaje de su arte, tal y como lo entiende la tradición de su llamada. Y ahora sigue Curtis diciendo, tal vez Berger pensaba en alguien como Goya, cuyos retratos de la corte se reían a menudo y sutilmente de la autocomplacencia y vanidad de la nobleza, y cuyo uso del color y la textura anticipó una revolución romántica al caer, o en los crudos autorretratos de Egon Schiele, como desnudo masculino sentado, que creó incluso después de que el Estado lo condenara a 6 semanas de prisión por obscenidad. Y concluye con este último párrafo: cuando imagino un mundo donde las subversiones artísticas que he admirado y de las que he aprendido carecen de importancia, me siento parte del lugar que describió Yeats. No es país para viejos. Me siento un extraño, un aislado social. Como escribió Italo Calvino con un tono elegíaco, mi tono, el mundo había cambiado, ya no podía reconocer las montañas, ni los ríos, ni los árboles. También esto es impermanencia, la difuminación de la belleza. Bueno, qué bonito, qué maravilla. El texto, la verdad es que tiene muchos matices, una gran cantidad de datos culturales impresionantes. Uno se vuelve más culto leyendo este libro. Antes de nada, quiero decir, alguien me pregunta, ¿dónde está ese canal? Abajo de todo verás una ventanita que pone interpretación. Tienes que entrar ahí y seleccionar lengua española, seleccionar español. Y ahí lo podrás escuchar la traducción simultánea. Bueno, la verdad, Curtis, es que es un placer tenerte aquí. Creo que tu obra tiene ya un largo recorrido y dices en este texto que leíamos, no es país para viejos, igual que esa novela de Cormac McCarthy. ¿Realmente te sientes un extraño en el mundo actual? ¿Y por qué? Can you summarize the question for me? Because I didn't make much of it. Ahora no te oímos, Nuria. Vamos a ver. Ha pedido una Ahora, repetición de la pregunta, Yeah, no, I Curtis. think that sí. Yo creo que it's one thing to be to put it in kind una of cosa Marxist terms.
Para ponerlo en términos Are you going to translate, marxistas, Nuria? It's okay. Okay. To put it in kind of Marxist para terms, it's ponerlo one en thing to be términos alienated and marxistas, another thing una to be cosa es alienated estar and nowhere. alienado y otra So es to alineado be y en ningún lugar. Es to decir, be estranged from this world estar is not a bad thing. In fact, una cosa es from the el perspective extrañamiento of de este Buddhism, mundo. Desde una that's what perspectiva del we're heading budismo, for. I mean, hacia the eso nos estamos Buddha encaminando. calls it renunciation, El Buda lo llama renunciación but in another sense, it is o refugio, pero en self-estrangement otro sentido from the conditioned world. es un So, extrañamiento yeah, I feel like auto a stranger. I've hecho always de este mundo. felt Es que si me siento like a como un stranger. extraño, pues sí, siempre me he Going back sentido to un these, extraño. I grew up in the Ya 60s in pensando San en Francisco en los area. años The 60, counterculture was en los huge que for me. crecí en el área de San And Francisco, anti-war activism con toda la was huge for me. contracultura. And it was at that point that I En realized ese momento me di that the world cuenta around me de que el was my mundo a mi enemy. alrededor era mi enemigo, Because the only thing it had in mind for me porque was, lo único que it didn't mind tenía if I para died. mí, bueno, era que So no le importaba that si was yo the me beginning iba of a my morir. Ese fue el self-estrangement inicio de mi from the world as it is. autoextrañamiento del This mundo. is a completely, I think, Pero creo que something that has esto es algo been que intensified by se ha my ido experience of Buddhism, intensificando con mi because experiencia it's del basically a budismo, way of porque saying I want out básicamente of samsara, the world of suffering and change. yo quiero que pare el samsara, The ¿no? El question mundo is, del sufrimiento y cambio, pero la where you pregunta go es, ¿a dónde afterwards. vas después de salir de ahí? El libro tiene un título que es casi provocador, trascendente. Es como si hubiéramos renunciado a la trascendencia en este mundo. Es como si la trascendencia ya no dijera nada, ya no significara nada, ya no tuviera ningún interés y estuviera muy por debajo de lo material, lo pesable, lo medible, lo comercial. Es un mundo que parece que se ha desinteresado de una verdad última, de la posibilidad real de trascender. ¿Qué es para ti lo trascendente y por qué es tan importante, quizás más que nunca hoy, en el mundo actual, tan desacralizado? Um, yeah, I mean, Bueno, I'm, I'm a firm believer in yo soy un firme the Buddhist idea creyente of en la idea anicca, which budista is, de impermanence, anicca, que es la transitoriness, impermanencia, la transience. transitoriedad, And to me, la the transciencia, el hecho idea de ser that this world isn't transitorio. going to Entonces, para mí last la forever idea de que este is mundo is dharma. We may va a durar o no para end up siempre, para mí ending eso es life el on Earth Dharma. as we know it, La human vida life on en Earth, el mundo como la conocemos o la or vida we may humana en simply el get wiped mundo out como la when conocemos, the sun expands bueno, and igual simplemente nos boils everything, extinguiremos boils the cuando oceans dry el sol in a se million years or expanda whatever it is. y pues seque los océanos o lo que sea, aunque pase But dentro de 1 millón de años. the what Buddhism teaches and what I Lo que el budismo is actually enseña there's no fixing samsara. es You que can't no fix the hay world. forma de fijar el In fact, I have samsara, no puedes living in fijar a el world that can't mundo. be fixed. De hecho, tengo un libro que se llama Viviendo en un But mundo que no puede ser fijado. what we can do Lo que is podemos to hacer create es what crear Thich Nhat Hanh lo que Thich Nhat called Hanh llama resistant communities, unas which is a comunidades way of talking about resistentes, que es counterculture. una forma And I de think hablar de Buddhism is a contracultura counterculture. también. Y yo creo que el budismo es una So contracultura. there's lots for us to do Hay muchas in cosas making this que resistant podemos hacer community para and hacer making estas it as beautiful comunidades as we resistentes y can, bellas, lo más resistentes y bellas que making sure that podamos, everyone is welcome. y asegurarnos de que todo el mundo But sea bienvenido en in ellas. terms of fixing the world, Pero I en don't think that's términos possible. de arreglar, fijar el mundo, no creo que eso sea una posibilidad.
perdón, que me decías, Nuria, que no se me estaba oyendo. Vale. El libro se ha traducido en español como Vivir en un mundo que no tiene arreglo. Yo creo que debe estar por aquí detrás. No lo veo ahora, pero bueno, luego intentaré recuperarlo. Es un libro muy provocador. Sí es cierto que el título original es Living in a World That Can't Be Fixed. Este fixed que podría ser también traducido como un mundo que no se puede fijar, o sea, un mundo que no es fijo, que está en continua mutación. Otra traducción posible es que no tiene arreglo. Y optamos por el título más provocador. Tanto es así que los lectores quedaron absolutamente disuadidos, pero quienes lo leyeron quedaron marcados profundamente por ese libro. Creo que es uno de los mejores libros que hemos publicado en Ediciones La Llave. Y el tiempo dirá, el tiempo creo que será justo con Curtis White. Creo que con el tiempo será mucho más leído que ahora. Confío en que en el futuro va a tener un lugar también en la cultura española. Pero yo quería preguntarte, Curtis, ¿por qué dices que el budismo es una forma de resistencia? ¿Por qué dices que el budismo es una contracultura? ¿Qué elementos de contracultura identificas en el budismo? Yeah. Um, the way of Buddhism, it seems to me, is a counterculture because it attempts to Budismo me create parece una contracultura a living porque community. tiende a It's sort of crear like una Buddhism, comunidad viva, the old radical group, American un group, the grupo Wobblies, the radical IWW, in the que 1930s. emerge. Hubo uno They talked about en los themselves as años creating a 30 new world que in the shell of the se old. dijo que estaban creando And, un nuevo that seems to me mundo about as optimistic en as en el show, en la muestra, en el it seems to me espectáculo that del último. Y esto me parece a mí muy that optimista shell, porque me parece, o sea, en it's la good cáscara. fellowship that Estaban creando un nuevo mundo de las was going to cáscaras defeat itself del antiguo, de lo que after había its old. mostrado It dejado was el going to antiguo. defeat itself, and it certainly seems Y me well parece a on the mí way to doing that que because estamos it's an en economic camino de hacer destruction. eso. Estamos en una economía de la It finds profit destrucción, in destruction, and that becomes que clearer bebe and de la clearer with destrucción y cada vez está más every claro. passing year. Con It's cada quite año sad que to see, pasa but it becomes clearer and clearer. y cada vez So, está más claro to create these que, communities of pues, resistance para is crear estas not very comunidades de it's a resistencia moral de las que imperative for hablaba one thing, Thich Nhat Hanh, but it's eh, also a way em, to liberation. es The necesario people in that entrar community ahí en are una going to en be more obligación joyful, I moral y suppose. también liberación. La gente en esta comunidad va a estar más alegre, yo creo, They're going to be como more gozosa para productive in utilizar el certain término measure, in budista. part because they know, En they parte porque understand saben, comprenden what the real situation is and cuál es how la bad that situación real context is. The y context is run by the lo three malo que es poisons. el contexto, que está So gobernado por los tres anger, venenos: hatred, violence, el greed, enfado o la and delusion. ira, la codicia And those seem to me y to la be ignorancia. a pretty good description of why Me the parece world una is that muy buena dysfunctional and descripción de la self-destructive as it is. disfunción y la But autodestrucción del mundo to actual. me, the guide has always been beauty. Y la The guía problem para with mí Buddhism siempre ha sido la is beauty, belleza. Lo que me llevó a mí al budismo even though era we la don't know belleza, exactly what that aunque no word might sabemos mean. That's why exactamente I lo wrote a que book significa esa called palabra. Por Transcendent, eso he even though escrito un libro llamado no one knows how Trascendente, exactly aunque nadie sabe exactamente to lo define que transcendent. se define como My teacher, trascendente. Mi maestro Ajahn Chah, the Thai Ajahn Buddhist Chah, teacher, maestro said that budista he said there's nothing to tailandés, be said dijo: about no hay transcendent. nada que decir Don't sobre try lo to say anything trascendente, no about intentes transcendence. decir nada It's sobre la just a fact trascendencia, of nature. It's solo just an es un aspect hecho de la naturaleza, of es un nature, aspecto de la which naturaleza, seemed to me to be a really beautiful lo thing to cual me say. parece algo muy hermoso de decir, In itself, beautiful. en sí mismo hermoso. Me parece muy bonito que tu maestro fuese I, Ajahn Chah, I un think maestro budista tailandés, ya fallecido. Era un hombre maravilloso. Curiosamente, también era el maestro del doctor Mark Epstein, que también es autor de Ediciones La Llave.
también publicamos algunos de sus libros aquí en la editorial, Mark Epstein tenía una anécdota en uno de sus libros que se llama El trauma de la vida cotidiana, no recuerdo el título en inglés. Dice que fue a ver a Ajahn Chah y que vio que bebía té de un vaso ricamente decorado, finamente decorado. Y entonces Ajahn Chah vio su mirada y le dijo, ¿te gusta este vaso? ¿Te gusta el vaso? Sí, me gusta. Y le dijo, bueno, pues este vaso ya está roto. Y Mark Epstein comprendió enseguida el significado de sus palabras, porque Ajahn Chah le dijo, claro, este vaso tan finamente decorado es como la vida, lo estamos bebiendo y ya está roto, la vida ya está rota, nosotros ya estamos rotos. Right. Y sin embargo, sabiéndolo, realizando esta comprensión, cada sorbo es aún más delicioso. Right. Yeah, Es una I anécdota hermosa. love Fantástico, me encanta esta and historia. it really does Y it really does picture well, you know, nos what an inner life muestra that mucho accepts transience. que la vida interior acepta This la that I'm transitoriedad, holding, ¿no? it's Esta taza que already yo estoy broken. sosteniendo ya está rota. And the interesting thing is that Lo well, to interesante most es people like a que really depressing thought. esto puede sonar a la mayoría de las personas I como think un the pensamiento difference deprimente, pero between creo que la diferencia entre somebody who is beginning to be alguien que está illuminated, empezando a some kind of iluminarse, understanding of ¿no? A tener Dharma, algún tipo de what comprensión is, del Dharma, de will lo que see es, it and smile. Will, hear that story and lo smile. oirá It's esta because historia y it sonreirá, also porque it is not only también, bleak o because sea, no es the cup is solo going que to break. sea It's also interesante porque extraordinarily se happy va a, because o sea, if you triste porque se va a romper understand la the taza, story and sino you can muy reside feliz in that, porque si entiendes la with a smile, historia, puedes it actually looks more descansar like en ella con una trying to sonrisa y change, entonces anticipate the también kinds of change mirar con that ilusión will y illuminate the world. anticipar los tipos And de cambio que tell van a yourself, iluminar el mundo y a ti mismo. yeah, thanks for that story. Muchas Love that gracias story. por esta historia, me encanta. You're welcome. Quiero continuar con con una pequeña lectura también del libro. Creo, Nuria, que en cuanto tú le empieces a traducir y lleguemos al manzano en flor de Piet Mondrian, Curtis va a saber enseguida qué fragmento es, aunque tú se lo traduzcas de nuevo del español al inglés, porque me parece muy interesante para continuar con este libro tan polifacético, con tantos temas, tan radicalmente holístico como es Trascendente. No he dicho el subtítulo, por Yes. cierto, Arte y Dharma en un mundo en caos. It's in, Pues Curtis está buscando yeah, it's in el the capítulo para epilogue. seguirlo. It's in the Bien, bien, ¿Está en el ya. epílogo? Creo que en el epílogo, sí. Vamos a ver, página it's 221. Sí, en el it's epílogo. Sí, 199 in the English. yes, yes. Dice así, un árbol no es una cosa por enraizarse tan solo en el cambio, como el manzano en flor de Piet Mondrian, que es un cuadro maravilloso. La totalidad de la creación fluye a través del tronco de ese manzano, como si su ser estuviera en la intersección de múltiples corrientes que se deslizan por la médula del árbol y luego fluyen hacia arriba, a través de las ramas, las flores y los frutos. Descubrirlo no exige una fe racional, una fe irracional. Solo requiere la suficiente atención para observar con la misma mirada que maestros espirituales como Nagarjuna, poetas, músicos y pintores han promovido. Esa mirada que permite ver lo que Scott Fitzgerald llamó las elevadas notas blancas del arte, ese momento en que la obra de arte se trasciende a sí misma para convertirse en expresión de la libertad del espíritu. Yeah. Con esta libertad encontramos la liberación del sufrimiento autoinfligido, descrita por Buda, y también alcanzamos la honradez, no la felicidad, que el arte promete, su ofrecimiento de refugio, su promesa de revelarnos aquello que es decir, la realidad desnuda. Sin embargo, continúo solo un poquito más. Sin embargo, alguien podría objetar, ¿no es esta libertad simplemente indiferencia? ¿Qué pasa con el mal?
¿Qué pasa con la industria petrolera? Ahí Curtis toca el mundo real, que es algo que pasa constantemente en el libro. Toca la política, la economía, la crítica social, cultural. ¿Qué pasa con los fascistas de casa? ¿Y qué pasa con los seres rematadamente no iluminados como Donald Trump y Putin? ¿No deberíamos combatirlos? Pues claro que sí. El budismo comprometido de Thich Nhat Hanh comienza precisamente allí donde la libertad del sufrimiento se fusiona con la libertad del miedo. Como escribió en sus 14 preceptos del budismo comprometido, ten el coraje de denunciar las situaciones injustas, incluso cuando hacerlo suponga una amenaza a tu propia seguridad. Donde acaba el sufrimiento, comienza el coraje. Es precioso. Continuaría porque hay muchas ideas, muchas frases que son realmente preciosas, iluminadas, diría yo. Continúa Curtis hablando de Thich Nhat Hanh, de su comunidad de Plum Village, en el sur de Francia, que es una comunidad maravillosa. Podría parecer solo otra gran ilusión, dice Curtis. Después de todo, payasos cabezotas como Trump y Putin recorren en Mercedes descapotables nuestro mundo, mientras agitan sombreros Stetson por encima de sus cabezas y provocan un gran revuelo. Como Slim Pickens cabalgando la gran bomba en Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Es aquella película sobre la bomba atómica, una comedia muy divertida. Bueno, entonces es muy interesante que no te cortas nada a la hora de criticar el mundo en que vivimos y a los líderes del mundo en que vivimos. Y, por ejemplo, le dedicas un buen pedazo de tu libro a Donald Trump. La pregunta es inevitable. Curtis, después de lo que ha pasado, después de las elecciones de Estados Unidos, ¿cómo estás? ¿Cómo te tomas y cómo se toma Estados Unidos la elección de Trump como presidente otra vez? Muchas personas están muy disgustadas, pero creo que estamos yendo más allá de eso. No estoy seguro de que no deberían estar disgustados. Lo que pasa es que por razones diferentes. Lo que quiero decir es que con la reelección de Trump, los medios de comunicación, incluso los locales, están, digamos, decidiendo que, bueno, Trump es un hecho, es real. Vamos a hacer más espacio. Para eso Trump dijo el otro día en su ah, que en su primer mandato todo el mundo lo odiaba. Y ahora dice, y ahora todo el mundo quiere ser mi amigo. Es como decir que todo el mundo odiaba a Hitler hasta que se hizo poderoso y después todo el mundo quiso ser su amigo. Es un poco eso lo que está pasando y lo que estoy sintiendo. Básicamente es que pues ahí lo tienes, ¿no? Es una especie de confirmación de aquello sobre lo que he estado escribiendo. Y me ha afectado emocionalmente muy poco, pero lo estoy mirando. Es algo de lo que uno que tiene que ser consciente, no de una forma condescendiente, sino que uno tiene que mirar. No sé si hay algo que podamos hacer para corregirlo, pero creo que hace más imperativa la necesidad de participar en la creación de comunidades alternativas, porque a largo plazo es lo que nos va a salvar es la existencia de comunidades autosostenibles que en parte al menos sean eso espiritualmente, también prácticamente. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es que yo participo en una granja orgánica local y una vez a la semana voy ahí y durante 4 horas pues saco malas hierbas e intercambio con los granjeros de ahí. Entonces, hacer que las cosas vayan funcionando y se vayan ampliando en la medida que podamos y asegurarnos de que tenemos una comunidad local que sea sana, ¿sabes? Que pueda ir creciendo, florecer.
Stephen Batchelor's favorite word. Como dice, es la palabra favorita de Stephen Batchelor, lo de florecer. Personally doing okay, but you know, Pues entonces, personalmente a mí me va bien, pero bueno, sigo mucho de lo que está sucediendo y pues tengo la reacción apropiada a ello. Buddhism helps. El budismo ayuda. Mm, sí, desde luego. Pero también afirmas en el libro y criticas que existe ya en Occidente un budismo corporativo, un budismo empresarial. Casi podría hablarse de un Mac budismo, como un McDonald's, pues un Mac budismo. Bueno, ¿cómo es para ti ese budismo corporativo que criticas y por qué de alguna manera traiciona la propia esencia del budismo? Can you clarify that question for me briefly? ¿Puedes Sí, clarificar esta pregunta sí. brevemente? ¿Cuál es tu crítica al budismo corporativo? ¿Cómo es tu crítica? ¿Qué criticas del budismo corporativo? ¿Qué criticas del mindfulness? ¿Qué criticas de este blanqueamiento empresarial a través del budismo? I mean, this is something that is pretty well known, but not Esto es nearly algo que as se much talked conoce about as it bastante, should pero be. que no se habla tanto como Which is debería the idea that hablarse, when que es la Buddhism idea comes de to que you know, a foreign culture, cuando el budismo it will llega a be una influenced cultura by that culture. extranjera, There's no va a ser question about influido that. por And esa one of the cultura. major De eso no ¿Mm? hay points of my cuestión. book Uno de los is to puntos talk about principales de mi libro how that can be true in es a good hablar way. de cómo eso puede suceder de un buen modo, pero también es cierto que en el proceso Becoming part of a foreign de convertirte en parte de otra cultura, changes Buddhism in a la way otra that makes it cultura cambia el not budismo really también, like Buddhism at all. It de makes it una more, forma que for example, lo hace people no ser budismo. criticizes Por the ejemplo, lo idea que of se critica es la idea mindfulness training for de the purpose of reducing formación de stress on the job. mindfulness para reducir el estrés en el trabajo. Y las compañías tecnológicas ahora están a tope con el budismo por esta razón, ¿no? Pero es para que sean los trabajadores más productivos y tener más beneficios. Y esto es bastante contrario, según mi comprensión, al budismo. Aunque hay algo, o sea, es algo que ya nos estaba esperando. Digamos, desde el siglo XVIII en Occidente, desde finales del siglo XVIII, desde la cultura del romanticismo, ya estábamos esperando este budismo. Ya estaban los poetas buscando una espiritualidad, ya la estaban buscando. Y yo lo hablo en detalle esto en el libro. Y esta es la parte de nuestra cultura que puede encontrarse con el budismo en armonía. Pero es un argumento complicado, es una parte grande del libro. Sí. Os animo a entrar en el libro en vez de yo entrar ahora a explicaroslo. Creo que solo por esta idea todo budista occidental, también oriental, debería leer este libro, porque Curtis explica muy bien cómo el romanticismo durante un siglo y medio estuvo colocando las raíces o estuvo abonando la tierra para que después pudiera arraigar el budismo en Occidente. Es decir, los artistas románticos, la literatura romántica, la música romántica, fue algo así como un precursor del budismo. Estaban interesados en lo mismo, en esa búsqueda de la verdad última, de la realidad última, en esa profundización en lo esencial, en eso que Nietzsche también definió como amor fati, es decir, el asentir a la vida tal como es, el hecho de que la vida sabe qué camino tomar, más allá de nuestros deseos, más allá de nuestras ambiciones. Entonces es muy interesante esa idea que Curtis introduce en este libro y es muy fundamental para entender por qué el budismo ha tenido tanto éxito en Occidente. A partir de ahí,
tú criticas también a Stephen Batchelor, que por cierto es un autor que también ha publicado en Ediciones La Llave. Hay un libro aquí ah, em, que se llama Confesión de un ateo budista, publicado hace años en Ediciones La Llave. Conocimos a Stephen Batchelor, creo que Nuria, tú estuviste traduciendo su charla de presentación del libro hace años aquí. E incluso tuvimos una visita con Batchelor a la Casa del Tíbet, donde se encontró con el director de la Casa del Tíbet, que es un lama budista del Tíbet, se llama Thupten Wanchen o Wanchen La. Wanchen La es un hombre además muy divertido. Claudio Naranjo decía de él que es un iluminado, es alguien que siempre está contento y no es algo que él finja. Y Stephen Batchelor quedó muy conmovido de volver a entrar en un lugar budista, tibetano, en ser recibido por un lama budista y decía, pensaba que no me iban a querer aquí después de mis críticas. No, no, al contrario, fue recibido con mucho cariño y lo vi que quedó conmovido. Pero cuento todo esto porque quería introducir la crítica que tú le haces a Stephen Batchelor y a las personas que quieren secularizar el budismo a través de, por ejemplo, del mindfulness. Em, claro, tú dices que no solo criticas a las empresas que utilizan el budismo para explotar aún más a los trabajadores, sino que dices, en realidad, esta especie de secularización no es más que una forma de colonización o tal y como lo llamó el erudito en culturas indígenas Jack D. Forbes, no es más que huético, canibalismo cultural. Imaginemos a Batchelor, imaginemos a exactly, yeah. Imaginemos a Batchelor diciéndole a un anciano nativo americano, todo, creo que no sé, oigo a alguien, pero recordad de silenciar los micrófonos. Bien, imaginemos imaginemos a Batchelor diciéndole a un anciano nativo americano, todo este rollo con el gran espíritu y vuestras sesiones del sudor en la cabaña son tonterías primitivas. Si queréis ser una parte floreciente del mundo moderno, tenéis que abandonar todo eso. A lo cual el anciano podría responderle, nuestras ceremonias son terapéuticas, terapéuticas para nosotros y para la Madre Tierra y para todo lo que hay en ella. Es el mundo del gran espíritu el que florece mientras tu mundo se destruye a sí mismo. Es fuerte esta crítica, me encanta. Personalmente admiro a Stephen Batchelor y me parece que su aportación es valiosa, pero realmente he aprendido mucho de las críticas que le haces a Batchelor, porque realmente esa sacralidad del budismo, esa magia del budismo, es algo que va mucho más allá de la superstición. No es superstición, es mucho más. Nuestras ceremonias son terapéuticas, diría este anciano indígena. Bueno, ¿qué opinas de todo esto, Curtis? Um, I don't know Stephen Batchelor, so Yo no conozco I a can't Stephen Batchelor, speak from any encounters with him así personally. que no puedo hablar de I have my encuentros primary personales training con él. as Yo a professor tuve of English mi literature is proofreading. formación como And so what I do is profesor de close read literatura texts. y una de mis formaciones eran Close readings of this or de that. close reading, ¿no? Unas lecturas muy By certain específicas. authors or texts. And ¿Mm? it's what Marx, Y it's what Marx did as well. es lo que hacía Marx también. Especially his early stuff, he was always looking at Sobre todo how en sus interrelation inicios estaba situations mirando and finding cómo se articulaba la So, situación descrita por el I'm autor looking y at encontrando the text que había articulation que of criticar. Entonces Western yo Buddhism estoy in mirando la particular articulación texts del of Stephen budismo Batchelor's occidental texts. en textos It's limited to específicos that. de And what Stephen I see Batchelor. Yo me he is, limitado a esto y lo que veo ahí is that es he is que él es, putting off parts of bueno, Buddhism that I think are very poniendo, important. está poniendo And aparte in particular, he, I mean, there's cosas del multiple budismo Stephen que yo Batchelors, creo by the muy way. importantes. If you Además, hay go far muchos enough back Stephen in Batchelor. Si his tú work, te you see remontas that he a had a su completely trabajo, different. He ves didn't un start punto off de the way vista his muy teachings are. diferente. Él no They're radically empezó changed, in fact.
diciendo las cosas que dice ahora. De hecho, ha tenido un cambio radical en su comprensión del budismo. Y hay algo que me molesta, que dice, o sea, sobre el trabajo de Bachelor y que está sobre la influencia de los neoateístas, de los nuevos ateos. Como Christopher Hitchens, que es la idea de que no hay trascendente, que todo está aquí, que si tú te haces budista, tú vas a florecer en este mundo y que esto es todo lo que puedes pedir. Y esto le corta la cabeza al budismo. Y lo que yo argumento y quiero argumentar en el libro, y es un punto muy persuasivo y potente en esta cultura y que está muy enraizado en el materialismo y en las matemáticas, en esta cultura tan determinada por la ciencia durante cientos de años, o sea, estás luchando contra la corriente cuando estás diciendo lo que yo argumento, que es que un aspecto de Occidente que se ha despertado al budismo y que no ha hecho no le ha hecho ningún daño, está en las artes, ¿no? Como Emerson. Eran trascendentalistas ellos. No trabajaban en ciencias empíricas, eran, bueno, eran, eran parte de las personas de las que América quiso deshacerse. Yo quiero recordar que están ahí. No hay ninguna razón para olvidarlas después de que el budismo se hiciera algo grande, como por ejemplo cuando en los años 60 Suzuki escribió y definitivamente eso fue una parte muy definitiva de que llegó a descubrimientos, a despertar curiosidad y a explorar, ¿no? La contracultura de los años 60 y yo crecí de eso. Pero la gente ha olvidado a Gary Snyder, el poeta, o Jack Kerouac, que es que es genial, la forma en que William Blake se hizo relevante en los años 60 también y su encuentro místico con la cultura. Digamos que esa es la razón por la que yo dije, voy a llamar a este libro trascendente, ¿no? Porque en inglés decimos como para ponérselo delante de la cara, ¿no? Para ponérselo delante de las narices y creo que he tenido éxito, que lo he conseguido. Yo creo que sí, sin duda. Como decía, hay tantas ideas tan chocantes y tan disruptivas en el libro que casi, vamos, llevaría horas empezar a aproximarse a él. Pero otro pequeño fragmento, ya que hablábamos de los románticos, dice Curtis White en su libro trascendente, los románticos comenzaron la lucha, continuada por los Beat, la Beat Generation y más allá, hippies, etcétera, por convertir las humanidades en la literatura de la sabiduría de Occidente. Y esta es una gran idea de Curtis White, que nuestras humanidades, las a veces tan olvidadas humanidades en la educación, son la literatura de la sabiduría de Occidente. A través del arte vemos y conocemos las cosas como realmente son, no clavadas con un alfiler a una tabla, no cosificadas, sino fluidas, cambiando y muriendo maravillosamente a cada momento. Este es el camino medio del budismo. Ni cosa ni no cosa. Vivimos en el mundo intermedio del como sí, tal como sugirió el filósofo neocantiano Hans Weichinger. Bueno, dice también, el budismo y el romanticismo también comparten la ironía de que despertar del mundo del hábito es algo que depende del sufrimiento. Como dijo el maestro de la tradición del bosque tailandés Ajahn Chah, si sufrir fuera una cosa tan mala, no sería la primera noble verdad del Buda. William Blake escribió, alegría y dolor están delicadamente entretejidos en una tela divina para el alma. John Keats llamó a esta ironía el valle de la fabricación del alma. A la triple realidad de este valle la llamó el mundo, la inteligencia y el corazón humano. Bueno, Curtis, realmente el sufrimiento o esta mezcla de alegría y dolor
es el valle de la fabricación del alma, es así como nos ganamos un alma, sufriendo y entendiendo que a pesar del sufrimiento también podemos ser felices en un mundo infeliz o un mundo lleno de samsara. Yeah. I don't think, well, I don't think Bueno, no creo, bueno, Buddhism doesn't think that happiness is really creo que el what budismo we're no looking crea for. que la So, felicidad sea lo so que like estemos buscando. happiness and unhappiness, desire Felicidad, no, for, aversion no from, felicidad, uh, aferrarse a is the algo, problem. evitar algo, la So versión de algo es there's parte del happiness and problema. suffering. And you're En saying, I términos want to de get rid of this felicidad y suffering and be sufrimiento, happy. quiero That deshacerme de is not este sufrimiento y the ser way the feliz. Buddha looked at No it. es What la the Buddha forma en looked que el at Buda miraba esto. El is Buda something in the middle, miraba the esto middle way. desde el medio, el punto That for medio, him was el camino medio. a Para él, liberation from the two, a eso era una liberation from the liberación idea de of las dos happiness, cosas, de la idea de felicidad. and to find. Y I love that phrase. me encanta It's esta from Keats, frase de Kitsch, soul making. What was that? I forget how de lo de hacer el alma, the poetry de lo de la is the fabricación del process of alma, soul ¿no? Sí. making. Que la poesía Mm. tiene este proceso de Yeah. fabricar el So alma. I think that's a good way of talking Creo que about esa es una buena what manera de happens hablar de lo que in Buddhist sucede practice. en la It's a práctica long budista. process, you know. Es un It's proceso it's the largo. practice of soul making. Es la práctica de And hacer el alma, de so fabricar el you know, alma. I also want to make it clear that I También don't quiero say that aclarar que yo no that digo romanticism and the que arts, el poetry, music romanticismo y in las the artes, West are the poesía, same thing música de with Occidente Buddhism. sean lo mismo I que el think that budismo. in some ways, Yo creo que de algunas, en cierta the manera, history of Western art and thought was la a way of historia del anticipating. pensamiento It was occidental making ahí gestures era toward una what forma de now would have been anticipar Buddhism. y hacer gestos The hacia lo arrival que of ahora Buddhism entendemos como in the West budismo. Y entonces was la llegada del budismo immensely a important Occidente fue algo because it helped inmensamente clarify importante where we porque had been ayudó trying a to go. clarificar allí a Since donde the late habíamos 18th intentado century with llegar desde el siglo XVIII y desde Blake. En otro fragmento del libro dices, nunca antes había sido tan urgente el llamado a cambiar nuestras vidas. La ciencia no ofrece tales llamados, ofrece autocomplacencia en forma de explicaciones y cuidados paliativos para los exhaustos, pero nada tan radical como la transformación social. Eres una persona que apuesta claramente por un renacimiento cultural y por las comunidades, por una vida en comunidad, por un sentido de comunidad. Nuestra cultura y nuestra ciencia, nuestra tecnología, fomenta el ego, fomenta la atomización del individuo. A estas alturas de tu vida, ¿cómo andas de esperanza? Realmente, ¿qué le puedes decir a la gente joven, por ejemplo? um hmm, yeah, I try not to actually have any Bueno, intento no, bromides for coming generations, intento no tener, but I think it's a fairly simple thing digamos, este tipo de to como juicios para wake up, las siguientes generaciones. Lo que Mm, sí yo diría es, wake up, despierta, ujú. come to an understanding of what is and entiende lo que how it es affects the world y around you, cómo te afecta y cómo and afecta al act mundo a tu in a alrededor way y luego uh, actúa that creates de una forma communities of que resistance, cree but also comunidades de that creates the resistencia, pero que possibility también cree la for posibilidad transcendence. de trascendencia. Y tengo una última pregunta para ti, luego si queréis podéis hacer alguna pregunta también a Curtis. ¿Cómo es para ti la magia del mundo? ¿Qué es para ti la magia del mundo? Creo que tiene que ver con la trascendencia, con lo trascendente, pero ¿cómo es para ti o cómo tú la experimentas? ¿Cómo la vives? Mm, that's a hard one Esta es una because I've pregunta believed in the difícil, magic of the world.
porque yo creo en la magia del Absolutely. mundo. I Y have en realidad an essay coming out in Tricycle Magazine, estoy probably escribiendo un next spring, artículo que creo que se publicará la which is siguiente about some of primavera my en la own revista experiences. Tricycle, que Um, trata de mis propias the experiencias. thing that the Mm. magic, the question of the magic of the world, that La is to say, cuestión de la magia del an experience mundo of the transcendent, como um, experiencia de lo is trascendente for me, es para there's no way mí, to tell ¿sabes? anybody No how to do it. hay I mean, I think forma de decirle a nadie cómo having a good hacerlo. meditation Creo que practice is a good tener place to una start. buena práctica de But meditación es un buen the punto thing that I de try to tell inicio, people pero el hecho is de that que, o sea, lo you que yo need to be intento open to the decirle a las possibility personas es que of tienes que magic. estar abierto a la If posibilidad you're de not, la if you're not magia. open to the Si no possibilities estás of abierto a magic, la posibilidad de la then magia, you will very entonces well, you're unlikely, less likely es menos to probable experience it. que And la experimentes. you know, you can have the beginning of Puedes that tener experience, el say if inicio you de love esta music experiencia, pues si te encanta la and you música, get por ejemplo, to places in a particular work y with a puedes particular llegar a composer, lugares con unas a obras particular determinadas, band un or whatever, compositor determinado, un grupo that de música moving determinado, moves you ¿no? Que te, deeply. que You te, have to que te want to know emociona about that. What is profundamente. that? Si eso te sucede, It's te not tienes hard que to hear, preguntar oh sobre my. ello. ¿Qué es esto? So why with this Esto no me particular pasa con toda la experience, música. ¿Por Mahler qué me and his pasa con esta symphonies, música? Para mí, a especially mí the me pasa fourth con symphony, Mahler y which is las my favorite, sinfonías, especialmente con la cuarta. that when I first experienced it when Cuando I lo was a experimenté por teenager, primera vez, cuando era adolescente, I just said, what's that? y yo What just dije, pero happened? ¿esto qué es que me acaba de pasar? And if you can take that kind of Entonces, si experience puedes in tomar the este arts tipo de experiencia or del from arte experiences in o nature, de you know, experiencias en on la the top of a naturaleza, mountain or ¿sabes? whatever, Cuando, en la cima de una montaña o lo que sea, then you have an intimation. entonces tienes That was Wordsworth's way of talking about it. An intimation with intimación. immortality. Intimación es You una have some palabra kind of insight que into es it. como una And relación más then it just íntima con la matters inmortalidad. in Intimation with answering that mortality. question, what Digamos has que ir happened in the respondiéndote music a la or art, pregunta de ¿qué me acaba de pasar followed con la by música o con el a arte? decision to be Viene open seguida por una decisión de to estar that kind of abierto experience a in este all tipo de places. experiencia en And todos los one of the primary lugares. things that Buddhism Y una de las cosas teaches that principales que enseña el budismo those kinds of es experiences, que este tipo de soul-making experiences, experiencias de fabricación del aren't alma at the end of some están distant, progress towards it, one painful step at a time. It can happen al, anywhere, f- al, al- anything, al final anywhere, de un even on a pasito Zoom que call, puedes dar even on en a cualquier Zoom momento, conversation. incluso You en can una have conversación some de kind of Zoom, you can have that puedes kind of tener experience. este tipo So de yeah, experiencia. that's the key, I think, Esta es la clave, is yo creo. learning that you have to be Aprender open. que tienes que estar abierto. Bueno, con esta invitación a dejarnos impregnar por la magia del mundo, simplemente a estar en una actitud auspiciosa, una actitud de dejar entrar y no de cerrar la posibilidad, pues nos vamos a despedir de Curtis. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer algún comentario, pregunta. Sé que este es ese momento incómodo en que la gente se queda con alguna pregunta siempre en la punta de la lengua, pero no acaba de decirla. O sea que cualquier comentario también de agradecimiento bastará. Así que abro ese espacio. Si alguien quiere, pues que conecte el micro y hable con toda tranquilidad. Puede hacerlo en español porque Nuria traducirá. Y si no, pues entonces Nuria y yo nos despediremos. Nuria, por cierto, ¿tú quieres comentar algo? Ahí me decías que la lectura del libro te había parecido maravillosa y que estabas muy impresionada. Bien, ¿no? No te escuchamos en español. Sí, sí, Ahora, sí, le he dicho a ahora. Curtis que ahora vuelvo a él. Sí, Pues ok. sí, yo tengo una cosa, sí, me gustaría Sí, sí, comentarle, claro, claro. ¿sí? Em, y es una cosa que he sacado del libro y que es la relación entre el arte y, Ujú. y esta búsqueda espiritual, ¿no? Y hay una parte en el libro que dice, el poema nunca es algo muerto, parte de un mundo que ya no existe, es como una nota musical que se desvanece solo para volver a la vida
por la siguiente nota que se desvanece solo para ser redimida una vez más. Y entonces dice una frase que es, el artista abandona la representación realista y se une al juego de energía en el vacío. Como a mí me impresionó mucho, porque soy también actriz, como eso que estamos buscando, cómo lo podemos encontrar en la poesía, en el arte. Entonces me gustaría comentarle a él por sus experiencias con esto. Claro. Adelante, te esperamos que le hagas la traducción y la respuesta. Le he preguntado si nos puede contar algo de su experiencia en relación the con idea esta of being frase o de dónde integrated into the work. salió esta frase. I'm not positive where if for me as a writer, one of the great joys of being Una de being a las writer is things come to you. cosas que te pasan cuando eres escritor es que te vienen Just las comes to you and you cosas sort of say, "Where'd that come from?" You know? y a veces te preguntas, ¿de And dónde me ha this venido idea esto? of energy in the void, Entonces, cuando dije esto, ¿no? De I que, read something like it one time. de que el artista Someone abandona la described representación realista y se une al juego de and energía I en el wasn't sure. vacío, pues me I'm not encantó. sure quite what to make of it, in terms of what does it tell us something about how to live? ¿Y si eso nos dice algo sobre I cómo think it does. vivir? Yo creo que Because sí, I think it leads to porque the yo kind of creo que openness that nos we were lleva just talking about. a el tipo de apertura del que justo estábamos hablando. The hippie group, the Diggers in San Francisco in the 1960s. El grupo de hippies en San Francisco en los 60, Driggers, tenían esta expresión que decía que estaban creando un mundo en que siempre hubiera que estar empezándose desde el principio y que el mejor modo de hacerlo es no experimentando desde el mismo modo en que empezaste en el pasado, sino utilizando tu propia energía para crear cualquier cosa, lo que te parezca bueno en el momento. No es que sea el consejo más práctico social que vayáis a oír nunca, pero a mí siempre me inspiró esta visión. Pues sí, yo puedo simplemente dejar este mundo y entonces intentar imaginar otro que pueda habitar a mi manera, de una forma más productiva, amorosa y con más apertura. Bueno, pues con estas palabras de Curtis llegamos al final de esta presentación online. Simplemente muchas gracias, Nuria, por tu traducción siempre impecable. Y Curtis, gracias por este libro que a mí me ha fascinado. Seguiremos trabajando para posicionarlo, para darlo a conocer. Y creo que es un imprescindible. Creo que el mundo budista necesitaba este libro y que ojalá el tiempo lo ponga en su lugar, en el lugar que merece, que es un lugar, incluso diría que popular. Ojalá. Vale realmente la pena. A mí me ha fascinado. Sigue trabajando, por favor, Curtis, y esperamos nuevos libros tuyos. Gracias, de corazón. Muchas gracias y mucho amor a todos. Y gracias a quienes nos estáis viendo ahora, a las personas que habéis estado aquí con nosotros y a quienes nos vais a ver por YouTube en los próximos días. Esto es una charla de Ediciones La Llave y la podéis ver en YouTube también. Gracias. Adiós.